muy subdesarrolladas y que preferimos pues hacer tratamiento que hacer prevención. ¿Ya? Entonces los antibióticos son parte importantísima del día a día. Los antibióticos van a estar divididos en varias formas, ¿ya? Como ven acá. Pero todos son antimicrobianos, ¿ya? Todos son considerados antibióticos, pero en realidad hay tres partes específicas: los quimioterapéuticos, los antimicrobianos y los antibióticos, ¿ya? Todo el grupo, el total, puede ser considerado de la misma manera, como antimicrobiano o como antibiótico. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Lo que ven allá, ¿ya? Los antimicrobianos, como definición nada más, es una sustancia capaz de actuar sobre los microorganismos, inhibiendo el crecimiento o destruyéndolos. Por eso se cree que este debería ser el concepto general de las tres formas específicas. Porque aquí te está diciendo todo lo que hace un antibiótico. Va a eliminar bacterias, matándolas o evitando su crecimiento. Pero los estudiosos, como siempre nos complican la vida, nos dicen, no, esto no se divide así tan fácil, se tiene que dividir en algunos otros también. Y lo que dice del quimioterapéutico es que es una sustancia antimicrobiana de origen sintética que tiene como principal función inhibir o destruir microorganismos. Lo mismo que acá. La única diferencia es que estos deberían ser de origen natural. ¿Ya? Y el concepto de antibiótico como tal es sustancia producida por organismos vivos, principalmente hongos, en algunos casos más extremos bacterias, que poseen la propiedad de inhibir o destruir microorganismos. Si se dan cuenta, todos son lo mismo. ¿No ve? Nos estamos complicando la vida, en otras palabras. Pero bueno, si toca saber diferenciar entre cuál es cuál, ya saben la diferencia. En realidad, antibióticos, vamos a tomarlos así, ¿ya? Los antibióticos son productos de origen natural o sintético que se van a utilizar con un fin simple: el cortar una enfermedad bacteriana. ¿Cómo vamos a cortar esta enfermedad bacteriana? Dependiendo a la familia de antibióticos que hablemos, y lo que vamos a generar es que haya una destrucción total de la colonia bacteriana o evite su reproducción y por lo tanto empiece a crecer esa población bacteriana, más bien se reduzca hasta que desaparezca. ¿Ya? Los antibióticos van a venir a ser sustancias naturales o sintéticas. Lastimosamente, las sustancias naturales son mucho más puras, por supuesto, pero son las que van a generar mayor efectos adversos. ¿Cuáles van a ser estos efectos adversos? Factores de alergia. ¿Ya? Los sintéticos, por eso les decía hace un ratito en las explicaciones de nuestros compañeros, lo que tratan de hacer es siempre mejorar y decir, el otro producto genera estos efectos adversos y es algo que no quiero. Entonces cambian sus cadenas, eliminan algunas uniones o sacan otra cadena específica y eso genera de que no presente una reacción alérgica. Entonces, esa es la forma en la que tenemos que entender. ¿Ya? Hablando un poco acerca de lo que son definiciones básicas de los antibióticos, nos dice que existen algunas cositas específicas. Ya habíamos visto, porque es lo mismo que acá, ¿ya? Es la misma definición. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que son sustancias específicas que van a generar un tratamiento similar, pero con las condiciones diferenciadas. Algunos son sintéticos, algunos son naturales, algunos eliminan bacterias, algunos solo cortan su reproducción. Ese es el concepto básico. Lo vamos a detallar bien un poco más adelante. Ahorita solo estamos viendo algunas cositas. Aparte de saber las definiciones de los quimioterapéuticos y demás, tenemos que saber que siempre en antibióticos se va a hablar de toxicidad. La toxicidad se va a referir no a lo que va a generar poner el antibiótico y qué de malo le hace al animal, sino a lo que se está refiriendo en toxicidad de antibióticos
es cuando yo pongo un antibiótico, ¿qué le va a pasar al microorganismo? En este caso a la bacteria. ¿Cómo la va a eliminar? ¿Ya? Si hablamos de especificidad, nos estamos refiriendo al tema en que esta familia realmente nos está ayudando, esta familia de antibióticos nos está ayudando a contrarrestar el efecto adverso de la enfermedad, o no lo va a hacer. Y para esa razón, lo que nos tenemos que tener siempre en mente, nos tenemos que memorizar, es que nosotros debemos tener muy claro el tema del diagnóstico. ¿Ya? Por eso es importante también pues, las enfermedades infecciosas. Porque con un diagnóstico errado, el tratamiento va a ser errado. Porque con no saber realmente contra qué estás peleando, tiene muchos síntomas similares. La verdad no sé si, supongo que es una enfermedad bacteriana, pero si fuera una vírica, el antibiótico no le hace nada. Lo único que va a hacer es evitar infecciones secundarias. Por eso es importante conocer el agente etiológico, dar un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento. La especificidad es eso, es decir, la familia de antibióticos que nosotros vamos a utilizar actúa contra ellos, actúa contra este tipo de bacterias que van a ser gram positivas o gram negativas, actúa contra ambas, y por eso es que la especificidad se va a ir dividiendo en algunas partes que enseguida vamos a ver. Y por último, la potencia biológica es la fuerza con la que el antibiótico va a eliminar o va a tener la capacidad de eliminar o bloquear a la mayor cantidad de bacterias. ¿Ya? Todo esto es importante que lo lean. Esto es un pequeño resumen nada más. Aquí hay dos cosas muy importantes que siempre se habla de antibióticos. ¿Ya? Uno, la concentración inhibitoria mínima, el CIM, que nos dice corresponde a la mejor acción del efecto antimicrobiano. Inhibe el crecimiento bacteriano luego de 18 o 24 horas de incubación y obviamente de haber puesto el antibiótico. La concentración bactericida mínima, el CBN, que corresponde a la mayor capacidad de reducir en un 99.9% la densidad de la población bacteriana. Entonces, dos conceptos que sí o sí los tienen que tener en mente si hablamos de antibióticos, el CIM y el CBN. ¿Ya? Dos cosas que parecen similares, pero son totalmente opuestas. Uno es la capacidad que tiene el antibiótico de realmente evitar el crecimiento bacteriano, ¿ya? Y el otro es la capacidad que tiene de eliminarlo, no de bloquear su reproducción, de eliminar. Son dos cosas distintas. Cada familia de antibióticos y juega de esta manera. Algunos se van al CIM, otros se van al CBN. ¿Ya? Este es un cuadro, ¿ya? Específico, cualquiera sea, debe ser un cuadro de humanos, supongo, por algunas moléculas que veo por ahí, pero lo he puesto por ponerlo, porque es indistinto. Ustedes pueden poner cualquier cuadro que quieran en internet. Lo que tienen que hacer es ver el efecto posantibiótico. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo esta tabla? Nos está diciendo cuál es el medicamento a utilizar, ya que es esta lista de acá. Nos está diciendo contra cuáles bacterias va a ir utilizándose. ¿Ya? Como ven acá, nos está diciendo algunos signos: un menos, un más, dos más, tres más. ¿No ve? En otras palabras, ¿qué te dice el cuadro? Te está diciendo de que el menos obviamente no te sirve para nada contra esta afección. Por ejemplo, el Astreonam, ¿no ves? Como antibiótico no te sirve para nada en estafilococos. Entonces, si yo no sé cuál es mi agente etiológico, si no sé cuál es realmente el problema, la enfermedad, no tengo un diagnóstico, y agarro y le pongo el famoso Astreonam como antibiótico, y si había un problema de estafilococosis, así le ponga 10 días seguidos en antibiótico, no le va a hacer efecto. Por eso es importante, como les decía, trabajar bien en un diagnóstico efectivo de acuerdo al agente etiológico, para que tu tratamiento en antibióticos sea específico. ¿No ve? Supongan ustedes que tenemos un problema de E. coli, ¿cuál sería el antibiótico específico a utilizar? ¿No ve? Y así sucesivamente. Si tenemos problemas de estafilococosis, ven ustedes, las fluoroquinolonas son buenísimas.
¿no ves? Pero no le pongamos, por ejemplo, el pseudomonas. Y así es más o menos como tienen que jugar. Esto más o menos es lo que hace un antibiograma. Va a tomar una muestra X de lo que sea y lo que va a generar es hacer varias alternativas y nos va a decir, en primer lugar, cuál es el agente infeccioso. ¿No ves? Le va a decir, el agente infeccioso es, no sé, E. coli. ¿Ya? ¿Cuáles son las opciones? Te va a dar 3 por delante, así. Y te va a decir, ponle de primera opción, o sea, lo que mejor le va a hacer. Si no consigues este de acá, y si no este de acá. Si por cualquier motivo no consiguieras ese, utiliza estas 3 o 4 o 5, dependiendo cuál sea el rango de actividad que tenga ese antibiograma, y te va diciendo, estas son algunas opciones que puedes utilizar, pero no te recomiendo tanto porque puedes generar algún grado de resistencia. Y la última parte te va a decir, estas no le pongas, porque no le hace nada. Lo mismo que acá, pero detalladas de ahí mejor a los peores. Entonces, por eso es importante siempre trabajar con un antibiograma, porque te está dando tanto la respuesta a cuál es el agente etiológico, por supuesto que te va a decir, con eso vas a tener una guía para tener un diagnóstico efectivo, y te está dando el tratamiento más específico a utilizar. Trabajando con un antibiograma seríamos realmente muy chacras en ponerle el producto al cual el animal tiene resistencia, o la bacteria, en este caso la bacteria, no el animal. ¿Ya? Entonces es importante que vayan dominando eso. Los antibióticos se van a clasificar de varias maneras, y eso es importante también que ustedes tengan en mente. ¿Ya? El primer punto es según su origen. ¿Ya? Y según su origen nos está diciendo que van a ser 3 tipos: los biológicos, los semisintéticos o los sintéticos. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta, los antibióticos se van a clasificar de varias maneras. El primer punto es según su origen. ¿Ya? 1, biológicos; 2, semisintéticos; y 3, sintéticos. Los biológicos, como su nombre lo dice, son los que no tienen interacción con ningún otro tipo de coadyuvante, con ningún otro tipo de producto ni químico, ni sintético, ni semisintético. Son puros naturales. En este caso, ya va a ser el más común de todos, la penicilina o la polimixina. Había un tercer grupo de antibióticos en familias que era el cloranfenicol. Actualmente el producto no se lo utiliza, está prohibidísimo. ¿Por qué razón? Porque el cloranfenicol da muchos problemas cancerígenos a la larga, ¿ya? No se lo utiliza. Hay una molécula nueva, mejorada, que no genera... Hay una molécula nueva que no genera ningún tipo de células adversas, que es el fluoranfenicol, ¿ya? Pero ya ha dejado de ser biológico. Ahora viene a ser sintético, ¿ya? Entonces, este solo era como, pues, era ejemplo. Sáquenlo de la lista. Los biológicos, penicilinas o polimixinas. Los semisintéticos son los que tienen una pequeña partecita de un producto biológico natural y una parte un poco mayor de lo que es un sintético. ¿Ya? Hay interacción entre un producto biológico más una molécula creada en laboratorio, se unen ambas y generan un efecto positivo que puede tener menor reacciones alérgicas que los biológicos o naturales. En este caso, por ejemplo, es una ampicilina. La ampicilina es una molécula mejorada hacia lo que es penicilina. No sé si mejorada, la verdad. A mi criterio, la ampicilina solo sirve para 2 cosas, ¿ya? Pero es dentro de la misma familia. O las cefalosporinas, que estas son de uso siempre en veterinaria, ¿ya? Y por último nos habla de los sintéticos, donde te dice que acá no hay nada de producto biológico. Todo es molécula creada en laboratorio. ¿Ya? Obviamente genera mucho menos riesgos de alergia en el producto, pero puede generar factores de
resistencia mucho más rápidos que estos de acá. Y dentro de ellos, el más común de todos son las quinolonas, por ejemplo, la enrofloxacina, que es pues, el de todos los días en medicina veterinaria. ¿Ya? Entonces, el primer punto queda claro. Si yo les pregunto, clasificación de los antibióticos, el primer punto es origen. ¿Ya? El segundo punto va a ser según su actividad sobre los microorganismos. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Qué nos dice esto? Nos está diciendo de cómo va a ser la forma en la que actúe este antibiótico. Y la forma de actuar va a ser cómo va a determinar de que se haga el corte en la enfermedad. ¿Ya? Y la forma en la que se va a determinar el corte en la enfermedad va a ser de dos formas simples y sencillas. Evitando el crecimiento bacteriano y evitando obviamente que las bacterias se reproduzcan y crezcan en población. Así que tarde o temprano esas bacterias van a envejecer y van a desaparecer, o haciendo de que las bacterias se mueran. ¿Ya? Eso va a ser. Entonces, dentro del grupo que dice que hay antibióticos que matan a las bacterias, se van a dividir en dos: los bactericidas y los bacteriolíticos. ¿Ya? Estos dos son los que matan bacterias, y el bacteriostático es el que inhibe el crecimiento bacteriano, cortando el proceso de reproducción. Entonces, el punto 2 en la clasificación de antibióticos nos dice según su actividad sobre el microorganismo. Para que entiendan el cuadrito que ven acá, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la línea roja es cómo va a actuar la bacteria. La bacteria ingresa al organismo, va a generar un gran tamaño de muestra, es decir, su población empieza a crecer y ya no se vuelve pues una bacteria que puede estar erróneamente ahí, sino que está empezando a crecer peligrosamente su cantidad en el organismo, y que va a generar una enfermedad cualquiera. Entonces, llega a un tope máximo, ¿ya? Y se mantiene por varios días. Genera el proceso de incubación, genera la sintomatología y por lo tanto la enfermedad. Eso nos está diciendo. Entonces, cuando nosotros utilizamos un bacteriostático, una vez de que la enfermedad está generando ya la sintomatología y demás, aplicamos el bacteriostático, necesita tener ciertas horas de circulación el antibiótico en el cuerpo. ¿Ya? Una vez que ha generado el proceso de distribución y metabolismo, es que va a empezar a generar una acción, un efecto estable. ¿Ya? Y ahí es donde se mantiene el mismo tiempo que las bacterias. Por lo tanto, las bacterias están envejeciendo y no se pueden reproducir, no aumentan su nivel, porque el antibiótico, en este caso el bacteriostático, está haciendo el mismo efecto, lo está controlando. Y por lo tanto, las bacterias se vuelven viejas, ya no generan sintomatología, ya no generan un efecto dañino en el animal y van a desaparecer. Por lo tanto, el antibiótico también cesa y tarde o temprano cae. ¿Ya? ¿Qué nos dicen en los bactericidas? Nos dice lo mismo. La bacteria va a ingresar, llega a su tope máximo, empieza a generar sintomatología. Nosotros aplicamos el bactericida, en este caso, después de ciertas horas, hace su efecto, mata a las bacterias y cae. ¿Ya? Cae. Obviamente aquí está matando bacterias. Hay algunas que van a tener resistencia tal vez a la primera dosis y van a estar ahí todavía queriendo hacer un efecto. Por eso es importante que nosotros respetemos la dosificación en tiempos y en dosis. Cada 8 horas una pastilla, por decir. Entonces, en lo que está cayendo, administramos la segunda dosis y vamos a hacer de que el efecto se mantenga.
¿ya? Y por último, los bacteriolíticos, lo que nos dice lo mismo, las bacterias ingresan, hacen el efecto, nosotros al poner el bacteriolítico lo que hacemos es una ruptura inmediata, por lisis, hacemos reventar a las bacterias con ese antibiótico y van a caer los dos. Mueren de inmediato las bacterias y el efecto antibiótico cae. En otras palabras, para que me entiendan bien, por eso es importante que nosotros manejemos bien el tema de dosificación en antibióticos. No es como ponerle vitaminas. Las vitaminas lo puedes poner hoy día, si te olvidas mañana, ni modo, le doy pasado mañana, ¿no ves? No genera un efecto negativo. En cambio, el antibiótico tiene que ser a la hora que es. Por eso te recetan y te dicen, usted va a tomar una pastilla cada 12 horas durante 7 días. Si haces cálculos, en realidad tienes que tomar 14 pastillas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es alguna de estas características tu medicamento. Y si tú tomas bien las pastillas cada 12 horas, ahora inicias en 12 horas y luego te olvidas, lo que va a generar es que alguno de estos efectos sea ondulante. Por lo tanto, las bacterias van a intentar reaccionar. ¿Ya? Entonces, es importante que lean el tema de dosificaciones y frecuencias de dosificaciones en antibióticos para saber cuáles son más importantes que otros. Por esas razones que en enfermedades muy complicadas, lo que se utiliza siempre son bacteriolíticos. Reduces temas de dosificación, dosis inicial es una bomba para eliminar a las bacterias, ¿ya? Pero no en todos los casos se puede poner. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que realmente requieren de que se utilice bacteriostáticos. Entonces tarda mucho más tiempo. Es importante que sepan eso de dosificación en antibióticos. Si no, sus tratamientos se van a ir al tacho, no va a haber reacción de pacientes, va a seguir la sintomatología, van a tener que cambiar medicamento muy rápido y eso genera pues resistencia, ¿no? La resistencia no se va a dar solamente porque nos equivoquemos en la dosificación o nos olvidemos en la dosificación. Va a generar, ¿por qué? Porque le estás poniendo, por decirles, penicilina hoy día, más tarde, mañana, y no reacciona a los síntomas y dices, creo que no es esta enfermedad, creo que le cambiaré, le pondré ahora una enrofloxacina, por decir. Y los otros días que ya han ido poniendo penicilina no han terminado el ciclo. Entonces el cuerpo empieza a generar resistencia hacia el antibiótico principal. Por eso es importante que dominen así. Sepan cuándo poner y por qué poner. No es poner por poner a la adivinanza a ver si sana. ¿Ya? Dentro de el mismo punto de su actividad sobre los microorganismos, los bactericidas o los bacteriolíticos los bacteriostáticos y los bactericidas, porque en este caso estos y estos van a hacer lo mismo. Lo único que van a diferenciar, como les digo, es la forma en la que hagan eliminar a las bacterias. Por lo tanto, solo se toma en dos grupos, ¿ya? Los bacteriostáticos y los bactericidas. Y esta es una pequeña división de cuáles son las familias de cada uno, ¿ya? Aquí se puede ampliar. Aquí se puede ampliar. Por efectos de estudio nada más les he puesto ahí para que ustedes lo vean. Necesitan leer. Esta fija va a ser pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuál es la división? O póngame 10 bactericidas, 10 bacteriostáticos. En familias, no en nombre específico. En familias. ¿Ya? Y aquí puede estar la clindamicina, el cloranfenicol, las tetraciclinas, las sulfas, los macrólidos. En bactericidas, los aminoglucósidos, los betalactámicos o los glucocorpéticos. ¿Ya? Entonces, esta parte es súper importante. Necesitan saber la división de lo que es bactericidas versus bacteriostáticos. ¿Ya? Y después de esto nos va diciendo varias cositas. Terminando el segundo punto de su actividad sobre los microorganismos, van a venir según el espectro de acción, que es el tercer punto, ¿ya? Y según su espectro de acción, ¿qué nos dice? Que va a ser espectro reducido, espectro mediano o espectro amplio, ¿ya? O al revés, amplio espectro,
espectro mediano, espectro corto. ¿Qué te está diciendo esto? Que el de amplio espectro generalmente agarra bacterias gram positivas y gram negativas en su mayoría y actúa contra ellas. Elimina a las dos grandes familias, ¿ya? El de espectro mediano tiene mayor predilección a positivas y muy poco a negativas, o dependiendo la fórmula, al revés, agarra muchas negativas y una que otra positiva. Por eso es importante conocer la molécula. Y el de espectro reducido te dice que solo va a actuar contra positivos o solo va a actuar contra negativos. O dependiendo la molécula, solo va a actuar contra una especie específica. Por decirles, estafilococos. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que la cosa se va complicando cada vez más, se va haciendo más amplio, más amplio, más amplio. Es conocer más familias, conocer más productos, conocer molécula por molécula para realmente llegar a un tratamiento específico. Entonces, hasta ahí hemos visto ya tres cosas. ¿Ya? Hasta ahí llevamos tres formas de acción de los antibióticos. Y después de eso, recién hablamos de sus mecanismos de acción. El mecanismo de los antibióticos va a ser generalmente, por estas cuatro cosas principales. 1, inhibición de la síntesis de la pared. 2, inhibición de la síntesis de proteína, inhibidores de metabolismos o los que actúan a nivel del DNA. ¿Ya? Entonces, dentro de cada uno de estos, como ven ahí, existe un grupo grande ya de antibióticos que se van a dividir en familias y luego en productos separados. Por decirles nada más, si estamos hablando de los beta-lactámicos fácilmente se pueden dividir en 20 productos, fácil, ¿ya? Si hablamos de cefalosporinas, se van a dividir en 4 generaciones y cada una de ellas puede tener 20 productos. Entonces, solo en cefalosporinas podemos hablar de 80 productos distintos, ¿ya? Cada una de estas familias va a generar, de que sea de primera generación, de segunda, de tercera o de cuarta. La primera va a actuar más contra negativos que contra positivos, pero se ha visto que el efecto es muy reducido, por lo tanto han salido las de segunda generación que han sido de amplio espectro, tanto negativas como positivas. El problema de ellas es que han sido productos muy caros. Por lo tanto, se ha generado la tercera generación de cefalosporinas, donde se ha visto que las negativas ya no eran tan importantes y han empezado a actuar más en positivismo. Y así cada una de las distintas familias va a tener su forma de desarrollo. Es bastante largo, ¿ya? Es bastante largo, eso que les quede claro. Entonces, necesitan ustedes estudiar esto principalmente. Lo anterior, cómo actúan contra el microorganismo, efectos, familias, sirve, resirve. Pero esta es la base de todo. Mecanismos de acción, y cada mecanismo de acción tiene su familia específica. Sabiendo la familia, ya lo demás es un poco más fácil de llevar. ¿Ya? Entonces, este es el resumen de la primera parte que necesito, que es la clasificación de los antibióticos. Está dividida en, según su origen. ¿Cuál era esto? Biológicos o naturales, semisintéticos o sintéticos. ¿No ve? Según su actividad sobre los microorganismos. Bacteriostáticos, bacteriostáticos o bactericidas, ¿no ve? Y los bactericidas también pueden estar divididos en bacteriolíticos, ¿no ve? Según el espectro de acción. Perfecto. Corto, medio o amplio, ¿no ve? Según su mecanismo de acción. Inhibición de la síntesis de la pared, inhibidores de las proteínas, el tema de inhibidores de metabolismos o DNA, ¿no ve? Y por último, según su estructura química, que obviamente va a ser la familia. ¿Ya? Entonces, esto es lo que necesitan saber. ¿Ya? Tal vez va a ser pregunta de examen. ¿Ya? Y si es pregunta de examen, esta es la respuesta específica. No se confundan, pues me pongo en clasificación de los antibióticos. Se dividen en familias.
Betalactámicos, cefalosporinas, quinolonas, sulfas, no, eso nada que ver. Estos son los grupos de familias. Esto es otra cosa. ¿Ya? Y bueno, aquí nos habla un poco acerca de cómo van a ir actuando los grupos de las penicilinas, vean, naturales, sintéticas, nos habla sobre las cefalosporinas y sus generaciones, las toxicidades y demás. Esta partecita la vamos a ver ya la próxima semana de detalle. ¿Ya? Lo que sí me interesa que sepan ustedes es que los antibióticos van a tener efectos adversos, no en todos los casos ni todos los pacientes. Puede ser que algunos sí, muy raros, y la mayoría no. Puede ser que algunas razas sean mucho más susceptibles hacia el uso de antibióticos y presenten efectos adversos más seguido que otros. ¿Ya? Y eso les va a dar el tema de lo que es el trabajo en campo. Ustedes ya van a saber más o menos qué razas casi siempre tienen problemas, en especies grandes también, en el uso de algunos antibióticos y demás. ¿Qué es lo que presenta principalmente como reacciones negativas siempre? Alergias. ¿Ya? ¿A qué? A la penicilina, casi siempre. ¿Ya? No solo las penicilinas, alguna vez a la polinicidina también. ¿Por qué? Porque son naturales. Entonces, ¿cuál sería el modo de saber si un paciente es alérgico? Antibiograma. Una gotita en el ojo, ¿no ve? Es lo ideal. Eso es lo que hacen con humanos. Igual, una gota en el ojo y si el ojo se pone así de rojo y demás, es alérgico. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. ¿Ya? No lo hacemos. Generalmente, en el uso de clínica, cuando van a utilizar penicilinas muy concentradas, muy potentes, cargan el antibiótico y le ponen un poquito de Dexa. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la Dexa? Hacer un efecto antialérgico. Entonces están utilizando el antibiótico, sí, con una pequeña cantidad de antialérgico para evitar la reacción adversa indeseada. El problema de hacer esto es que si tú le estás poniendo antibiótico es porque hay una infección, porque hay bacterias dentro. Y si le estás poniendo la Dexa hace inmunosupresión, ¿no ve? Entonces estás ahí chacreando, ¿ya? En algunos casos, lo mejor es siempre hacer unas pruebas de reacción. Existe un factor adverso muy común, que es la diarrea, ¿ya? La diarrea. Y eso es no solamente porque es un factor adverso de haber utilizado un antibiótico, seguro es que el paciente tenga resistencia, ¿ya? Entonces eso es clarísimo. Un ejemplo claro, yo tomo amoxicilina y fija que me hace un daño terrible, me deja como pato, ¿ya? Y eso es porque seguramente de chango es un antibiótico y me iba a chupar, de seguro, ¿no ve? Cortaba mi tratamiento cuando le echabas alcohol y en vez de generar tus 14 pastillas tomabas hasta 7, hasta 9, las dejabas en 8, te salías y todo y generas resistencia. Entonces la diarrea es un efecto muy claro de que hay resistencia hacia ese antibiótico, ¿ya? Por si acaso. Y también en algunos casos ya mucho menos comunes es las convulsiones, disfunciones plaquetarias y dosis altas, ¿ya? Entonces, estos son efectos adversos sí comunes en animales, más que todo los dos primeros, ¿ya? Esto lo vamos a ir viendo con calma, como les digo, la próxima semana. Pero para terminar nos dice que las reacciones adversas más comunes de los antibióticos son fiebre y náuseas, reacciones alérgicas, que lo acabamos de hablar, pérdidas de apetito, diarreas, ¿ya? Problemas gastrointestinales, en algunos casos visión borrosa, es muy raro que pase, ¿ya? Sensibilidad a la luz solar, raro que pase, alteración del sistema nervioso, sí, en algunas razas más que otras, dificultades respiratorias, son los casos graves, ¿ya? Y obviamente, si hablamos de dificultad respiratoria, es cuando va a empezar a generar problemas a nivel del sistema nervioso y el animal empieza a tener convulsiones, raro, ¿ya? Por esa razón, si bien puede aparecer esto en cualquier momento, en cualquier paciente y todo, lo que tenemos que tener en claro es que lo que más va a pasar son reacciones alérgicas y problemas digestivos, ¿ya? No solamente diarreas, también pueden ser vómitos, dependiendo cuál especie. Ustedes saben que las aves no vomitan, ustedes saben que los bovinos no vomitan, entonces en esos no va a haber vómitos, lo que va a haber son diarreas fuertes, ¿ya?
Y les vuelvo a decir, puede ser por el uso indebido del antibiótico, que realmente el cuerpo no lo tolere ese antibiótico, porque puede pasar por respuesta innata, o caso contrario, de que el problema sea de que hay mucha resistencia a ese antibiótico. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es el resumen de antibióticos. La próxima semana vamos a empezar a hablar uno por uno lo que nos falta hablar, ¿ya? Es decir, cuáles son desinfectantes, cuáles son antimicrobianos, cuáles son antibióticos, y vamos a ir desarrollando algo más. Y la próxima semana damos el examen porfa. Trataremos de avanzar por lo menos algo de ese tema que les quiero determinar de las infecciones de antibióticos. Les voy a dar a los grupos, cada uno una familia, ¿ya? Traten de hacerlo en 1 o 2 clases máximo. Después tenemos que hablar de antiparasitarios, después vamos a hablar de hormonas y ya se va a acabar el semestre hasta examen, ¿ya? Este examen es el que tienen que vencer los que están mal en notas, por si acaso, ¿ya? No hay otro chance. Si se vuelven a tirar en eso, siguiente semestre, ¿ya? Entonces, lean por